¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos regresando de la clase de Aikido. Sí, hoy hubo clase de Aikido. Mm, Tomando un té. Mm, Ya a descansar, a descansar. Me mandaron varias notificaciones, mensajes sobre lo ocurrido en Argentina, que matan a un policía a puñaladas. Me parece que le metieron cuatro puñaladas en el pecho. No quiero equivocarme porque digo, vi un poco la noticia, me mandaron la noticia, la vi el video de dos ángulos y pues matan a este policía, ¿no? Voy a analizar muy brevemente lo que yo vi y luego pues lo que creo que está sucediendo a nivel mundial en el tema de la capacitación policial. Por lo que veo en el video, está una persona que se ve que tiene una conducta errática, se ve, o sea, no se ve el audio, no se oye el audio, pero viendo cómo estaba hablando el tipo y cómo se estaba moviendo, estaba en una conducta errática, con tendencias, por su lenguaje corporal, con tendencias agresivas. Y empieza a subir de tono, la gente se empieza como a apartar y de repente de su mochila saca un cuchillo, por lo que yo veo en el video es un cuchillo grande, y se acercan varios policías a quererlo, pues a tratar de calmarlo, ¿no? Y de hablar con él, es lo que parece en el video. Y este agresor simplemente se abalanza a tratar de apuñalar a uno y alcanza a un policía, lo alcanza. Por lo que estaba viendo en la nota y en los testigos que estuvieron ahí, parece que el policía disparó, no me quiero equivocar, pero parece que la nota dice que el policía disparó al piso, el que fue alcanzado con el puñal, ¿sí? Cuatro puñaladas. Y ese es el escenario, ¿no? Eso es lo que ocurrió. ¿Por qué lo estoy comentando aquí en vivo y ahorita? Porque sí me escribieron varios, pues voy a decir seguidores, ¿sí? De Argentina, que les mando un abrazo, pues escandalizados, muy sensibles y como muy tristes por lo ocurrido, y me pidieron por favor encarecidamente que yo hablara un poco del tema, ¿no? Y pues sí, es muy triste, es muy triste que muera una persona que está cumpliendo con su deber, es muy triste, ¿sí? Y es aún más triste que fallezca por falta de protocolos de seguridad, por falta de entrenamiento, por falta de capacitación. Eso es lo más triste. Y además se enlaza un poco con lo que hablé hoy en la mañana, en el objetivo de la protección, ¿no? Un poquito el tema de que las policías, y yo estaba mencionando que desde Argentina, y mencioné Argentina, fíjense, hasta como que fue profético lo que dije, desde Argentina hasta Norteamérica, hasta Canadá, pues no crean ustedes que hay una gran capacitación policial, no la hay. ¿Sí? Y hasta que vienen las tragedias como esta, que a ustedes en Argentina pues sí les escandaliza mucho y es terrible, ¿no? Aquí en México no voy a decir es cosa de todos los días, pero
sí pasa seguido, o sea, sí, sí mueren muchos policías, esa es la verdad. Y es una pena que alguien que tiene una vocación, o sea, que se mete a un cuerpo policial y se mete a una vocación de tratar de ayudar a la sociedad, pues acabe muerto. Es una pena, es una pena. Yo no voy a hablar atacando a los policías, ¿sí? Los policías, no todos, lógicamente, pero los que sí tienen vocación y los que quieren hacer las cosas bien y los que quieren ayudar, pues se meten a un trabajo muy ingrato, ¿sí? Ser policía es un trabajo muy ingrato, muy ingrato, ¿sí? Es un trabajo muy difícil, es un trabajo mal pagado, es un trabajo estresante. Bueno, mal pagado en el tercer mundo, ¿no? En otros países de primer mundo, ser policía, la profesión como tal tiene un cierto prestigio, pero en países del tercer mundo no es muy prestigioso ser policía. En México, dicen por ahí, aquí decimos en México, decimos, pues como no pude ser albañil, me metí de policía. O sea, imagínense, y no estoy denostando a los albañiles, o sea, no estoy siendo clasista, pero ponen a la misma altura ser un trabajador de la construcción que un policía. Y no quiero hablar mal de los albañiles, yo los respeto muchísimo, no estoy siendo clasista, pero la profesión policial es algo que debería ser reconocido, debería ser celebrado y debería ser muy bien pagado, y los policías deberían estar muy bien capacitados. Los policías deberían estar muy bien capacitados. Y no es así. Los seguidores que me escribieron de Argentina, diciéndome, los argentinos me decían, es que aquí la policía es un desastre, la policía está muy mal capacitada la policía en Argentina, es una vergüenza. Amigos argentinos, no nada más en Argentina, en todo Latinoamérica, en todo Centroamérica, en todo Norteamérica. No crean que en Estados Unidos los policías están súper capacitados, O sea, no crean que los policías en Estados Unidos, en Canadá, están súper capacitados. No. No podemos generalizar y decir que toda la policía de Norteamérica es excelente. Sí. Bueno, ya hemos visto todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Abuso policial, etcétera. En México también la policía, híjole, o sea, los buenos policías, te encuentras pocos policías bien capacitados. Pocos policías, y se los digo con experiencia. Yo, mi primera capacitación la di como instructor auxiliar a la Policía Federal de Caminos hace 22 años. Hace 22 años di mi primera capacitación como instructor auxiliar. Iba acompañando a otro profesor y fuimos a capacitar a la Policía Federal de Caminos, que en ese entonces era considerada la policía mejor pagada, mejor capacitada. O sea, los federales eran wow, ¿sí? En esa época en México, tú querías entrar a la policía y querías ganar bien y estar en una institución policial de prestigio, la Policía Federal de Caminos era el lugar. Y recuerdo que llegaron estos policías federales, que además eran unos norteños grandototes, ¿sí? 1,80, 1,90, unos tipos grandes, a la capacitación. Y llegaron al dojo a la capacitación, y cuando empezamos a hacer las entrevistas de, a ver, los policías ustedes que han practicado, o sea, ¿qué es lo que les enseñan? ¿Qué les enseñaron en la academia? ¿Qué les enseñaron en la academia para capacitarse, ¿no? En tácticas policiales o qué. ¿Y saben qué me contestaron? ¿Qué nos contestaron en las solicitudes? ¿Qué nos decían? Les enseñaron taekwondo. O sea, y no estoy denostando el taekwondo, pero el taekwondo, perdón, pero no tiene nada que ver. O sea, tirar patadas y el taekwondo deportivo y el taekwondo olímpico,
Por ejemplo, México tiene una tradición de taekwondoístas tremenda. Somos conocidos por tener muy buenos boxeadores y muy buenos taekwondoístas. ¿Sí? O sea, ¿sí? El mejor, yo puedo decir, el mejor boxeador del mundo, Julio César Chávez, para mi gusto, pues es mexicano, y bueno, mexicanos excelentes boxeadores, y taekwondoístas, muchos, muy buenos taekwondoístas en México. O sea, en México hay una tradición muy amplia del taekwondo, ¿sí? Y entonces esta institución policial federal, pues les daban, como parte de su capacitación, hace 22 años, les daban taekwondo. Entonces a mí nos sorprendió, a mí me sorprendió, dije, ¿qué? O sea, pues, ¿qué tiene que ver? Y les empezamos a dar las técnicas a los policías federales. Y no sé, o sea, era capacitar a alguien con 2 pies izquierdos, amigos. Como alguien que no, de veras, no tenían, o sea, tenían cero motricidad, así se los digo. O sea, de veras, y no es mala onda con los policías federales, yo lo respeto, tengo varios amigos policías federales, tengo varios amigos policías ministeriales, tengo amigos militares, tengo amigos marinos, o sea, no les estoy echando basura, sino, y ellos mismos me los dicen, o sea, mis propios amigos, de hecho nos hicimos amigos porque ellos mismos me dicen, nuestras capacitaciones, Bruno, son pésimas, nosotros no sabemos qué hacer. A mí más de un policía me ha dicho que prefiere no entablar un engage, o sea, prefiere no arrestar a la persona porque no sabe cómo arrestar a un tipo grande, agresivo, armado, no sabe cómo hacerlo. Sí. Y no estoy diciendo que sea fácil, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo yo les enseño y les voy a enseñar cómo es bien fácil, no, es bien difícil, o sea, someter a un agresor drogado, enojado, un agresor con problemas mentales, como por ejemplo el atacante de Argentina, que estaba leyendo que era una persona con problemas mentales y se veía, o sea, por su lenguaje corporal era muy errático y muy descontrolado, se veía que, evidentemente que tenía problemas mentales. Y una persona con problemas mentales, un loco, como decir, un demente, es una persona fuertísima, pero fuertísima. O sea, un demente tiene 2 veces o 3 veces más fuerza que una persona cuerda. Imagínense la fuerza de una persona con problemas mentales. Entonces, someter a un demente o someter a un drogadicto o someter a a una persona agresiva no es fácil, amigos. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero se vuelve imposible cuando no tienes capacitación, o cuando tu capacitación es karate, o cuando tu capacitación es taekwondo, o sea, y no es contra el taekwondo ni contra el karate, es que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, mi primera capacitación, les estaba platicando, fue hace 22 años a la Policía Federal de Caminos, y me sorprendió que no sabían nada. Bueno, pues ahí me seguí. Luego me contrató el procurador de esa época, estoy hablando de hace 18 años más o menos. Es que mi cronología es muy mala, pero fue en la época de que estaba el gobernador Adame aquí. Y me contrató, nos contrató a varios profesores, entre esos profesores a mí, para capacitar a la policía ministerial aquí en México, que es la policía que gira las órdenes, o sea, que ejecuta las órdenes de aprehensión. O sea, el juzgado dice, agárrenme a este fulano, y entonces la Policía Federal va y agarra al que van a meter a proceso, y etcétera, ¿no? Entonces, me encargaron la Policía Ministerial para capacitarlos en sometimiento y conducción. Sometimiento y conducción, o sea, someter al agresor o someter al sospechoso o a quien vas a arrestar y luego conducirlo al Ministerio Público, ¿sí? Y entonces capacitaba yo grupos de 60 a 70 elementos, ¿sí? Y lo mismo, o sea, realmente me sorprendió cuando llegué a capacitarlos. Uno es que estaban en unas condiciones físicas pésimas, o sea, obesos, sobrepeso, los puse a correr, los puse a hacer no hacían 2 lagartijas, o sea, no es mala onda con ellos, pero no hacían 2 lagartijas.
Entonces, primero les metí acondicionamiento físico porque dije, pues no hay manera, o sea, no hay manera que estos obesos y estas personas con sobrepeso pues, sometan a alguien porque están totalmente débiles, totalmente frágiles, ¿no? Y entonces los empecé a capacitar y sus técnicas de sometimiento, algunos ya habían tomado entrenamiento, o sea, los que ya habían tomado capacitación, que eran varios, tenían algunas técnicas de sometimiento, pero fíjense, sus técnicas de sometimiento eran técnicas de los años 80, de los años 80. Yo les estoy hablando que yo los capacité 2000, es que, no recuerdo, eran 2002. Déjenme investigar, voy a buscar mis papeles porque no quiero mentirles, pero 2002, 2003, no me acuerdo. Pero ya era el 2000. Mi hija ya había nacido o todavía no. Bueno, entonces, imagínense que en el año 2000 ustedes están entrenando algo de los años 80. O sea, es que de veras no tiene nada que ver. O sea, y hacían movimientos de los años 80. Por ejemplo, empezamos a ver en esa capacitación, primero les enseñé los sometimientos básicos, lógicamente utilizando ya no cosas de los años 80, sino empezamos a utilizar una hibridación de Aikido, lucha grecorromana y Jiu-Jitsu brasileño. O sea, empecé a darles una hibridación de lucha grecorromana, Aikido y Jiu-Jitsu brasileño para lograr sometimientos con resistencia. Luego empezamos a ver desarmes, ¿sí? Y luego empezamos a ver ataques de cuchillo y ataques de impacto y todo contra los elementos. Y varios elementos me decían, a ver, yo les decía, a ver, tú atácalo con el cuchillo. Y uno me decía, yo sé, sensei. Me decían jefe, no me decían sensei. Jefe, yo sé cómo. A ver, muéstranos la técnica, ¿no? ¿Cómo? Y no, hombre, o sea, cuando el otro lo atacó con el cuchillo de entrenamiento, este cuate que decía que sabía cómo, que porque había tomado mucha capacitación, hizo un bloqueo cruzado y luego lo giró y lo volteó y yo dije, ¿qué es esto? O sea, sí. Y entonces yo sí le dije, mira, a ver, no te voy a criticar tu técnica, pero te voy a proponer lo siguiente. A ver, tú, el otro que había atacado, le digo, ahora ponte necio. O sea, ahora atácalo rápido y fuerte y como, o sea, ustedes han visto, yo les dije, ustedes han visto cómo son los ataques. O sea, porque ir a someter a una persona, ir a arrestarla, no es fácil. Se ponen necios, sacan armas, sacan. Entonces, ustedes saben cómo son los ataques. Sí, jefe, yo sé cómo es un ataque, a ver, yo lo agarro. Entonces un cuate agarra y dice, yo sí he visto ataques de cuchillo, a mí me han tocado, yo lo voy a agarrar. Entonces agarra el cuchillo de entrenamiento y se le ve encima, pero atacando real al policía que hizo esta técnica y que según él estaba muy capacitado, ¿no? Y pues lo hizo mierda, o sea, lo atacó con todo. Y el policía se quedó muy sacado de onda, o sea, se quedó muy asombrado, se quedó no asustado, sino como sorprendido. Se quedó sorprendido. Y entonces yo les dije, miren, pues esa es la realidad. O sea, ustedes están teniendo estas obsolescencias. Estas obsolescencias y su vida está de por medio, amigos. Y de ahí... Bueno, yo lo seguí capacitando. Luego me llamaron para capacitar mandos policiales de patrullaje. Como les gustaban mis capacitaciones, entonces me empezaron a hablar. La misma academia de policía, los mandos policiales, el procurador, el subprocurador, ¿sí? El jefe de escoltas del gobernador. Me empezaron a hablar. Ahora vente acá, ahora vente para allá. Y empecé a capacitar mandos policiales, los de patrullaje, ministerial, fuerza de tarea, fuerzas especiales, instructores policiales. O sea, así me empecé a meter en el ambiente y empecé a dar muchas capacitaciones. Y la verdad, estuve capacitando policías como, en total, pues como unos 7 años, más o menos, como 6 años y medio. Como 6 años y medio estuve capacitando policías, a diferentes niveles, desde mandos policiales hasta los de patrullaje, los desde hasta abajo, ¿sí? Policía de investigación, etc. ¿Sí? Y les puedo decir, en esos 6 años y medio que estuve capacitando policías, que de veras muy mal, o sea, muy mal. O sea, muy mal. No es, o sea, no quiero yo ser denostativo con los policías, no. Yo los respeto mucho.
Y además me agarraron mucho cariño, déjenme decirles. Los policías me agarraron mucho cariño, porque yo nunca fui grosero con ellos, yo nunca fui denostativo, nunca los traté como idiotas, nunca. Siempre los traté como amigos, siempre los apoyé, siempre busqué en ayudarlos. Y sí les entraba duro, ¿eh? O sea, la verdad es que los días de entrenamiento, o sea, yo me dormía a varios policías. Bueno, también se me pusieron necios, ¿no? Varios, pero pues había que darse a respetar, porque eso los que han dado capacitación policial o militar, ustedes bien saben, si ya les ha tocado, que llegas al cuartel o llegas a la comandancia y luego no falta el policía que llega y a ti, ¿tú qué me vas a enseñar? A ver, pinche chamaco, ¿no? Y entonces, pues tienes que someterlos porque pues, tienes que darte a respetar, ¿no? Y una vez que te das a respetar, los policías te agarran mucho cariño. Eso si no eres muy grosero, porque yo tuve compañeros, colegas que daban capacitaciones de a policías y eran muy groseros, o sea, los trataban como idiotas. A ver, pendejo, muévete, pinche pendejo, pinche gordo. O sea, muy mala onda, sí. Yo nunca he sido así con los policías. Yo los respeto muchísimo y yo les decía, yo vengo a ayudarlos. O sea, yo no vengo a decirles que son unos idiotas. Yo los vengo a ayudar y yo les decía, y yo vengo a que ustedes me ayuden a mí. Porque yo no soy policía. O sea, yo me presentaba y yo les decía, a ver, mi nombre es Bruno Orozco León. Yo soy civil, ¿sí? Yo tengo capacitación, pero no tengo capacitación policial. Yo no he sido policía y no he sido militar. Yo vengo a ayudarlos porque me contrataron, ¿sí? Y los policías me agarraron mucho cariño, ¿no? Entonces, y además, como veían que lo que les enseñaba sí les funcionaba, no, oye, muy buenas técnicas, profesor, jefe, ¿no? Y luego llegaban y me decían, jefe, aplicamos, ¿no? Así de, jefe, oiga, ¿qué cree que ayer sometimos a un fulano y le aplicamos la técnica que nos enseñó la semana pasada? Y venían animados, o sea, yo veía que venían muy animados, ¿sí? Y haciéndome amigo de ellos, de tantos, 6 años interactuando con policías y con militares y marinos, con los policías me empecé a enterar de muchas cosas. Una de ellas es que, al menos en México, están muy mal pagados. Eso ya lo sabemos, no estoy diciendo, uy, qué gran noticia. Los policías están muy mal pagados y yo creo que en Argentina tal vez estén más mal pagados, puede ser. Y no dudo que en Colombia y que en Paraguay y en Uruguay y en Nicaragua y en Costa Rica, o sea, yo creo que todo país de tercer mundo tiene policías muy mal pagados. Eso es lo que yo creo, porque es parte de la corrupción, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un tema. Un policía que no gana lo suficiente, pues es un policía totalmente desanimado. Es un policía que dice, a ver, yo estoy exponiendo mi vida por 3 pesos, ¿sí? Y además, aquí en México, en muchos estados, porque aquí en México hagan de cuenta que estaba antes la Policía Federal, luego estaba la Policía Estatal y las policías municipales. O sea, no es que ustedes puedan decir una sola policía a nivel nacional. O sea, hay muchos cuerpos policiales, ¿sí? Y diferentes cuerpos policiales ganan diferente, ¿sí? Entonces, no nada más eso, que ganan mal, sino que también no les dan prestaciones, bonos de recompensa, y si les pasa algo, no ayudan a sus familias. O sea, si yo como policía aquí en México, ¿no? Me hubiera pasado como el pobre hombre argentino, ¿no? Ahora que lo mataron. Me apuñalan. Y la institución policial dice, allá tú, mano. Y no cuidan a la familia del policía muerto o herido, ¿sí? Y es realmente triste, o sea, triste porque los mismos policías me decían a mí me decían los policías, muchos me decían, oiga jefe, pues ¿cómo quiere que nosotros actuemos si voy a arriesgar mi vida por 3 pesos y aparte si me pasa algo, ¿quién le va a dar de comer a mi familia? Así me decían. ¿Quién le va a dar de comer a mi familia si yo falto? Pues yo entendía eso, o sea, yo les decía, pues, a ver, yo les decía, por eso mismo, tienen que capacitarse, ¿sí? Porque ustedes, les decía, son la carne de cañón, o sea, ustedes son aquellas personas que van a enfrentar
todas esas situaciones violentas, y si ustedes no saben cómo lidiar con eso, van a fallecer en su trabajo. Entonces como que entendían, ¿no? Pero muchos no, o sea, muchos policías, amigos, piensan, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, o sea, a mí yo soy muy bueno, o yo me voy a cuidar más, o yo soy tan chingón que a mí nadie se me acerca, o yo someto a cualquiera, ¿sí? Y el exceso de confianza y la soberbia en temas de seguridad y de defensa personal y de armas es lo que te mata. Tú no puedes nunca en situaciones de manejo de armas, de riesgo, de violencia, etcétera, nunca debes de sentirte que ya eres totalmente capaz y que tú estás sobrado. O sea, yo estoy sobrado, ¿sí? A mí nadie me toca porque yo soy una bala, o sea, yo soy letal. No, nunca, nunca. Y hay policías que sí se sienten así, porque les ponen la placa, la pistola y, uy, no, hombre, no, y el chaleco antibalas y yo ya, y rapado, ¿no? Ya estoy rapado, estoy medio grande, estoy medio musculosón, tengo cara medio feroz o medio de ojete y órale, ¿sí? Ya me siento soñado. No es así, señores. ¿Sí? Y mucho policía peca de eso. Entonces, hay policías que no quieren arriesgarse porque no les dan prestaciones los mismos instituciones que se supone los tienen que cuidar y ayudar al elemento a pagarles bien, a darles bonos. Por ejemplo, déjenme platicarles. Yo tenía muchos amigos en la Procuraduría porque pues, como los estaba capacitando, y uno de ellos se volvió un gran amigo y me decía que a él, fíjense, por buena conducta y por haber hecho varias, vamos a decir, proezas policiales, o sea, haber hecho buenos arrestos, hizo arrestos de gente importante y todo, le ofrecieron un bono, ¿sí? Un bono en ese entonces, el bono era de 15,000 pesos, ¿sí? Estoy hablando, ¿cuántos? $700, ¿sí? Más o menos. Le ofrecieron ese bono de $700 y mi amigo me dice, adivina cuánto tiene. ¿Tú cuánto crees, Bruno, que tienen pagándomelo? O sea, que no me lo han pagado. ¿Cuánto crees que tienen debiéndomelo más bien? No, pues ¿cuánto? No me lo han dado en 10 años. O sea, imagínense que tu institución te diga, yo te voy a recompensar con 15,000 pesos, que no es nada, y pase 1 año, 2, 3, 4, 5, 10 años y no te den nada. Pues lógicamente te desanimas. Entonces, hay mucho desánimo en los cuerpos policiales, mucho desánimo, están muy desanimados, están cansados, están hartos y por eso también se prestan a la corrupción, o sea, por eso también son vulnerables, son permeables a la corrupción. O sea, si yo soy un policía que gano mal, que estoy jugándome el pellejo todos los días y no me van a apoyar, y llega el narco, o llega la mafia, o llega, no sé, un jefe de plaza, etcétera, y me ofrece, te voy a dar tanto, y tú me pasas los datos de quién pasa por aquí, quién hace esto, pues es muy probable que lo tome. Porque yo como policía pienso, a ver, si me pongo en contra de ellos, de los narcos o de los carteles, si me pongo en contra de ellas, si me pongo de Robocop, o sea, me pongo de Robocop, me van a matar y la institución policial no me va a ayudar y va a dejar a mi familia en la calle, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Ahora, otro problema que yo veo de esos años de capacitación policial. ¿Sabían ustedes que en México, no en todas las instituciones, no puedo generalizar porque, como les estaba diciendo, está la federal, que ya no es la federal, ya es la Guardia Nacional aquí en México, pero antes era la policía, la PFP, Policía Federal Preventiva, y luego la Policía Federal, la estatal y la municipal, ¿sí? Por ejemplo, las policías estatales y municipales, ¿sabían ustedes que cuando tú quieres entrar al cuerpo policial, muchos tienen que comprar su propia arma? O sea, en la institución, el gobierno no te da el arma, tú tienes que comprar tu arma, imagínate. O sea, para ser policía tienes que pagar. Eso a poco, digo, tal vez no lo sabían. Y luego, además, ¿saben ustedes que cuando hacen entrenamientos de tiro, les cobran cada bala? Y luego se las cobran a peso cada bala.
Tú para, por ejemplo, tener un entrenamiento, vamos a decir, una práctica, una horita, que te aventes una hora en el campo de tiro, tirando, no manches, ¿cuántos tiros te avientas? De perdis te avientas 2 cajas de 50 tiros, o sea, te avientas 100 tiritos, fácil, ¿sí? Entonces imagínate, si te cobran la bala a peso, ¿sí me entiendes? Y luego el policía bien mal pagado y les cobran las balas, está mal. Luego, ¿sabían ustedes que si ellos quieren el chaleco antibalas, lo tienen que pagar? En muchas instituciones los tienen que pagar. O sea, si yo quiero traer un chaleco antibalas como policía, en muchos lugares aquí en México tienes que pagar por tu equipo. O sea, el gobierno no les da el equipo, lo tienen que comprar, imagínense. ¿Sabían ustedes que cuando yo daba capacitación había un estacionamiento, más o menos como con unas 8 patrullas, camionetas, patrullas, abandonadas? Y yo les decía, oigan, ¿qué onda con estas patrullas? ¿Qué pasó? No, jefe, me decían, es que no las hemos ido a arreglar. Y además, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que pagar el mecánico. Imagínense eso, o sea, yo como policía tengo que, si se descompone mi patrulla, yo tengo que arreglarla con mi dinero. Imagínense eso. Y entonces a mí, yo me jalaba los pelos, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser. De veras no puede ser. O sea, no es posible que a los policías aquí en México les cobren las balas, te tengas que comprar tu propia pistola, tus entrenamientos, tus prácticas te las cobren, tu chaleco, todo tu equipo te lo cobran. La patrulla donde tú andas, si la descompones, tú la arreglas. O si se descompone, tú la arreglas. ¿Qué es eso? Pues lógicamente, va a haber un problema gravísimo. Va a haber policías totalmente desanimados. Y va a haber policías totalmente corrompibles. O sea, se van a corromper fácil. Es triste, amigos. Yo lo viví eso, ¿sí? Y me parecía tan triste porque yo les agarré también mucho cariño a mis estudiantes. Tenía como 150 policías bajo mi capacitación y yo a todos los capacitaba, les echaba ganas, pero yo veía cómo ellos, pues mal pagados y todo lo que les estoy diciendo. Entonces a mí me parecía muy triste, ¿sí? Y yo no dudo que esto sea también en Sudamérica. O sea, yo creo que también en Argentina ha de pasar lo mismo, ¿sí? Yo creo que en Colombia ha de pasar lo mismo. Porque en todo lugar donde hay corrupción, va a haber corrupción a todos los niveles. Y la corrupción policial es eso. Aquí, por ejemplo, en México es un país, déjenme decirles, es un país millonario. México tiene una cantidad de recursos de veras impresionante, por territorio, recursos naturales, todo, petróleo. México es millonario, ¿sí? Es una economía que lamentablemente por tantos años, tantos sexenios de corrupción, se vino abajo la economía. Y déjenme decirles que, por ejemplo, había un fondo cuando yo capacitaba a la policía. Les voy a platicar una experiencia para que ustedes me entiendan. Había un fondo cuando yo capacitaba a la policía federal. Ese fondo federal era para seguridad y estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, estoy hablando de cientos de millones de dólares, ¿sí? Destinados a la seguridad, a cuerpos policiales, capacitaciones, todo. Entonces, voy a balconear un poquito a una academia de policía, pero pues, yo ya ni trabajo para ellos y me vale madre. Entonces, ese fondo federal lo que hace es que ofrece ese fondo. O sea, el fondo dice, aquí hay recursos, aquí hay dinero, y entonces las academias de policía, los centros de capacitación en los estados, municipios, y también la capacitación federal, jala esos recursos. Entonces, ¿qué sucede?
que yo como academia de policía digo, bueno, yo tengo que capacitar a mis elementos, ¿ok? Pero necesito traer un capacitador, necesito traer a un instructor que me ayude a capacitar a mis elementos, ¿ok? Y entonces, a ver, vamos a buscar, ¿quién tenemos, no? Entonces, pues tenemos a Bruno Orozco, ¿no? Bruno Orozco tiene este récord, ha dado tantas capacitaciones, tiene estas habilidades, tiene estas reseñas, tiene esta calificación. Pues este es nuestro, vamos a contratar a Bruno Orozco. Entonces, le hablan al Fondo Federal, agarra y dice, a ver, vamos a hacer una capacitación de, vamos a decir, un mes, y necesitamos 100,000 pesos. 100,000 pesos. Vamos a decir, ¿cuántos serían 100,000 pesos? $5,000, ¿no? Creo. Por ahí. No, 5 por 2, 2,000. Sí, ¿no? Bueno, ya me hice bolas. Sí, como $5,000. Sí. Entonces bajan $5,000, ¿sí? Pum, del Fondo Federal. Y entonces la Academia de Policía, porque lo que les estoy diciendo es real, ¿eh? O sea, no lo estoy inventando, a mí me pasó, ¿sí? No estoy inventando, ¿sí? A mí me pasó, yo lo supe. Entonces lo que hace la Academia de Policía es, dice, ok, vamos a contratar a Bruno Orozco, tenemos $5,000. A Bruno Orozco le vamos a dar $200. En esa proporción, no estoy mintiendo, en esa proporción. Le vamos a dar $200, ¿sí? Y lo demás nos lo quedamos entre nosotros. Así como lo ven. Y a mí me pasó, a mí me hablaban, profesor, necesitamos que capacites a 50 elementos. ¿Cuánto me vas a pagar? Me decían, le vamos a pagar 300 pesos la hora. 300 pesos la hora. Ay, es que estoy medio tarugo con las conversiones. Son en dólares, 300 pesos, 100 pesos en dólar. A ver, son a 20 pesos el dólar. ¿Sí? 10, como $15. Ajá, $15, ¿sí? Le vamos a pagar $15 la hora, ¿sí? Pero como yo tenía conocidos en el Fondo Federal y me decían, Bruno, para tu curso jalaron como $4,000 y a ti te están dando $15 la hora. Entonces imagínense, pues el coraje. Pues yo decía, oye, qué ojetes, porque, ¿sí? Pero eso sí, cuando querían subirse el cuello, la academia o el gobierno decían, no, ahora sí, vamos a tener que demostrar que estamos capacitando a nuestros policías. Eso lo hacen cuando viene cambio de administración o cuando vienen elecciones. Cuando vienen elecciones, cambio de gobierno, y la gente va a votar, lo que hacen las administraciones que están en el gobierno, agarran y dicen, tenemos que, para jalar votos, o sea, cuestión política, tenemos que demostrarle a la ciudadanía que estamos capacitando a la policía y la estamos capacitando con lo mejor. Y entonces, ahí sí, sueltan los recursos y tráiganme al fulano tal, que es un francés que estuvo en la Legión Francesa, o tráiganme al Fuerza Especial de Israel, o tráiganme al Navy SEAL, o tráiganme a no sé quién. Y órale, tráiganlo y hagan un curso aquí, de 5 días, y eso sí, al Navy SEAL, o al legionario extranjero, o al francés, o al israelita, a ese sí le pagan, y a ese sí le pagan en miles de dólares, ¿sí? A mí me tocó ver 2 capacitaciones, estar de testigo de creo que era teniente, no me acuerdo, era un grado del ejército israelí, vino a darles Krav Maga a unos policías y pude ver yo la capacitación. No es, de veras, por presumir, no es porque yo quiera subirme el cuello o yo quiera compararme, ¿sí? Yo no soy militar. Yo no soy militar, yo no me quiero comparar con un soldado israelí, ¿sí? Yo no tengo la capacitación de un soldado israelí. Pero cuando yo vi lo que les estaba enseñando, la verdad es que, amigos, no estoy muy atrasado y no estoy muy mal, ¿sí? O sea, yo dije, oye, pues si yo les enseño eso, es más, yo les enseño más que eso, pero a mí me pagan
$15 la hora y a este señor le pagan $300 la hora. ¿Pero por qué viene así eso? ¿Por qué se da? Por las elecciones. Entonces vienen las noticias, vienen los reporteros, ¿no? La nota, ¿no? La policía del municipio tal fue capacitada por fulano de tal que vino desde Rusia o que vino desde Israel. ¿Sí? Y entonces ya toda la gente, oh, no, sí, muy bien, que no sé qué. Pero es una capacitación que les dieron de 5 días. O sea, no crean que fue algo así de que los dejaron un año ahí entrenando. Nomás fue para la foto. Mire, a mí me tocó ver cómo llegaba el fulano y nomás llegaba a saludar y a repartir. O sea, el extranjero, el instructor extranjero llegaba con todo el pedigrí, se sentía muy acá. Y llegaba nomás a firmar los certificados y a la mano y a la foto. Y miren, aquí está el fulano de tal, que es coronel de no sé qué, o teniente, o mayor, o no sé qué. Y está capacitando a la policía. Así de gacho. Entonces, eso no soluciona nada. Luego, ¿qué pasaba? Cuando viene el cambio de administración, también lo que hacen es que meten recursos para reequipar a la policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tú ves a los policías que empiezan a recibir patrullas nuevas, uniformes nuevos, armas nuevas, cinturones, holsters, munición, chalecos antibalas más profesionales, más ligeros, mejores. Motocicletas, helicópteros, o sea, los equipan, ¿ok? Y entonces hagan de cuenta, hacen todo un círculo, ¿no? Hacen como un desfile, ¿no? Miren, y entonces empiezan a poner las cámaras, ¿no? Miren todos lo que los equipamos, ¿no? Y entonces ves a los policías como G.I. Joes, los ves así súper equipados, así equipadísimos, visión nocturna, y, o sea, de veras. Pero esos policías que están equipadísimos con muy buenas armas, con muy buen equipo, buenas botas, buenos chalecos antibalas, todo, siguen siendo los mismos pelados que no saben qué hacer si alguien se les echa encima con un cuchillo. ¿Ya me están entendiendo a dónde voy? Sigue siendo lo mismo, porque aquí en México tenemos un dicho: la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda. ¿Sí? Y esa es la verdad. Tú podrás tener policías súper bien equipados, así que se vean muy bonitos, muy impresionantes, pero si el elemento no está bien capacitado, no sirve de nada. ¿Sí? Ahora, vámonos a lo específico para ya no tardarme más. ¿Qué pasó con este policía argentino? ¿Cuál fue su falla? Y no nomás de este policía, que lamento mucho que haya fallecido, ¿sí? Y no nomás de este policía argentino, sino yo podría generalizar de las policías en todo el continente. Y ya ni digamos en Europa, porque yo he visto actuar, o sea, yo he visto, por ejemplo, policías belgas, policías de Bélgica, que no pueden someter a un fulano entre 3 policías. Y se supone que es primer mundo y no lo pueden someter. Entonces yo pudiera decir que lo que voy a comentar ahora aplica a toda la policía en el mundo, ¿ok? Ahí les va. Voy a hablar de las obsolescencias del entrenamiento policial. Eso es lo que voy a decir, ¿ok? Donde yo veo obsolescencias de haber trabajado por 6 años capacitando policías y militares, ¿sí? Ahí les va. Yo donde veo obsolescencias es que los policías no saben someter eficientemente a un sospechoso, y como no lo saben someter eficientemente, pasan 2 cosas: o no lo someten o lo lastiman, o sea, o lo agreden demasiado a puro macanazo y patadas y chingadazos, y agreden y lastiman a la persona que están tratando de arrestar. ¿Y por qué no hay una eficiencia en las técnicas de sometimiento y conducción? ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando uno capacita a 50 elementos, a mí me tocaron capacitar de un solo jalón, así clases de 55 o 60 elementos, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Tú les pones una técnica, miren, tú agarras a la persona, la palancas así, le jalas el brazo, lo giras, lo bajas, bla, 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 ¿ok? Y cuando los elementos empiezan a hacer los movimientos,
tú tienes que estar viendo, imagínense, 60 personas, estamos hablando de 30 parejas, ¿sí? Entonces, imagínense el trabajo que es estar vigilando a 30 parejas, que todos lo hagan bien. Entonces, eso ya es un problema, porque a veces son tantos que no los puedes atender, ¿sí? A todos igual. Otro punto, no trabajan con resistencia. La mayoría de los entrenamientos, yo voy a decir el 90% de los entrenamientos de capacitación de sometimiento y conducción policial no trabajan con resistencia, trabajan con fórmulas, o sea, es un conocimiento especulativo, son hipótesis. Yo llego como instructor, como sé un poquito, o soy karateca, o soy aikidoka, o soy judoka, o soy de ninjutsu o algo. Yo llego y les voy a enseñar a 50 elementos a someter a una persona, ¿ok? Entonces les digo, hagan esto, paz. Y entonces ellos lo repiten y yo hago que lo repitan una y otra vez. Ya que veo que lo hacen más o menos bien, pasamos a otra cosa. Así es como se hace la mayoría de las capacitaciones policiales. Entonces, yo ya veo que los 30 parejas ya se mueven, ya someten y se acabó. Y ahí está el error más grave. Porque ahora lo que hay que hacer, ya aprendieron la fórmula, ahora la tienen que aplicar. Si yo soy un instructor responsable, actualizado, yo les digo, ok, ya saben hacer la fórmula, ya saben el someter, ya les enseñé la técnica. Necesito que la comprueben, ¿ok? Que la comprueben. Entonces, a ver, tú, Andrés, somete a Pedro, ¿sí? Pero Pedro, no te dejes. Y entonces, órale, aplícale. Y entonces ya cambia la cosa. Y ahí es donde, cubetada de agua fría, porque te das cuenta que tu fórmula, si tú pretendes que la vas a usar así como la hiciste cuando la estabas practicando, ya con alguien que se reniega, con alguien que te quiere golpear, con alguien que no se deja, pues te das cuenta que no funciona. O te das cuenta que necesitas variar. Entonces vienen los easies. Yo siempre digo easy, que es lo que me preguntan muchos estudiantes. Oye, profesor, lo agarré del cuello, pero ¿y si se gira? ¿O si se me sale? ¿Y si no sé qué? Ya les digo, bueno, si se te gira, haz esto. Si se te mueve, haz esto otro. Tienes que hacer estas variaciones. Pero ustedes no, o sea, los policías nunca van a aprender las variaciones si no hacen resistencia, si no hacen entrenamientos, lo que se dice force to force, así le dicen, entrenamientos de force to force. O sea, yo aplico fuerza en el sentido de sometimiento, técnica, contra fuerza. O sea, contra alguien que pone fuerza y no se deja. Se los voy a resumir de esta manera. Yo siempre se los comento a mis estudiantes y sobre todo a mis instructores. Una práctica completa debe estar diseccionada o dividida en 3 partes. Una práctica de capacitación completa. Ahí les va. La primera parte es aprender. La segunda es practicar y la tercera es aplicar. Son 3 cosas diferentes, ¿ok? La primera, aprender, es que tú tienes que, primero tú no sabes el movimiento, entonces tú lo aprendes. O sea, tú ves al profesor, hace el movimiento y tú dices, ah, así es. Lo razonas, lo integras, dices, mi cuerpo ya más o menos lo sabe hacer. De aprender tienes que pasar a practicarlo. O sea, tienes que repetir ese movimiento una y otra vez, sin resistencia, nada más así, practicarlo. Una vez que tú ya lo practicaste y ya lo interiorizaste, tienes que pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es aplicar. O sea, ¿qué significa eso? Que tú interiorizaste la fórmula, ¿sí? La técnica, pero ahora lo que tienes que hacer es aplicarla con alguien que se resiste, con alguien que no se deja. ¿Ya me entienden? Entonces, tú empiezas a aplicar y el otro se empieza a renegar y entonces tú tienes que adaptarte. La aplicación es un tema de adaptación, o sea, tú tienes que adaptar tu conocimiento, lo que tú estuviste repasando, lo que estuviste repitiendo, practicando,
lo tienes que adaptar a la resistencia del otro. Y tienes que hacer muchas variaciones y volverlas efectivas, que sean eficientes, ¿sí? Y dentro de la tercera etapa, que es aplicar, tenemos aplicación controlada y aplicación en campo, ¿sí? La aplicación controlada es aquella que es un sparring, o sea, es que yo en un ambiente controlado, con un instructor, dentro de un centro de entrenamiento, con armas de entrenamiento, ¿sí? Con un compañero, hacemos una práctica de resistencia, pero está dentro de una aplicación controlada. Y la aplicación de campo es cuando ya de plano yo ya estoy afuera, patrullando, o ya estoy escoltando, o ya estoy haciendo otra cosa, y se da una situación real, donde el agresor ya no es ni mi amigo, no está mi instructor ahí viendo, no hay nadie que me salve, no hay nadie que me proteja, yo soy el único que puedo aplicar efectivamente esos movimientos. Entonces, si yo, imagínense, si yo como elemento policial me enseñan, luego practico, pero ya no aplico en el ambiente controlado, ¿qué va a suceder cuando viene la necesidad de aplicar en campo? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues lógicamente no lo vas a aplicar. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia, porque no has hecho una congruencia entre la aplicación del campo controlado y la aplicación del ambiente controlado y la aplicación de campo. No has hecho esa congruencia y entonces no vas a poder aplicar. Y eso es lo que pasa. Y eso no nada más pasa con técnicas de sometimiento y conducción. O sea, yo ahorita les hice, lo que les comenté fue, en un movimiento muy básico de capacitación policial, primero lo que se tiene que aprender es a someter a una persona desarmada. Ese es ahora sí que el kindergarten, ¿sí? Tienes que aprender a usar la fuerza, tú como policía, una fuerza medida, controlada, para someter a una persona desarmada. Segunda etapa, ¿sí? Tienes que aprender a someter a una persona armada, ¿sí? Con una arma de impacto. Alguien se te viene con un martillo, se pone necio, o a una persona que ya no nada más es que se resista. O sea, yo puedo ser un borracho que me pongo así necio y me pongo así y a ver, sométanme. Y entonces cuando viene el policía y me trata de someter, yo nomás le manoteo y le hago así, no me agarres, no me agarres. Y si estoy grandote y estoy pesado, estoy fuerte, pues no me van a poder someter. Yo he visto 11 policías, 11 no podían someter a un solo canijo. El tipo sí medía 2 metros y pesaba como, yo le calculé como unos 120 kilos. Y 11 policías no los podían someter. No eran 11, eran menos. No, el de 11 era un amigo que me platicó eso y de hecho lo vimos en un video. No, el que le estoy diciendo eran 8 policías, 8. Eran 8, yo lo vi, 8 policías y no podían someter a una sola persona. ¿Sí? O sea, no es nada fácil. Entonces, en la primera etapa, tú como policía debes de aprender a someter a una persona desarmada, pero que no está peleando de regreso. Simplemente nada más no se deja. En la segunda etapa, tienes que aprender a someter a una persona que ya pelea de regreso, ya te trata de golpear o trata de usar un arma de impacto. ¿Sí? Agarra una piedra, te la trata de... ¿sí? Y luego, en la etapa subsiguiente, en la tercera etapa, ¿sí? Ya viene someter a un agresor armado con, y voy a decir someter entre comillas porque no se debe, un agresor armado con una punzocortante. El protocolo y el procedimiento para sometimiento y conducción de un agresor armado con una punzocortante no es cuerpo a cuerpo. Debes de evitar la interacción física con una persona armada con una punzocortante. Eso significa que si alguien te saca un cuchillo y se te acerca, tú lo debes de mantener 6 metros y más para allá. Si la persona, el agresor armado con un cuchillo, se acerca a 4 o 3 metros, pues pasa lo que pasó con este pobre hombre, ¿no? Le brincó a 4 metros y se le fue encima y lo apuñaló creo que 4 veces. ¿Sí? Entonces tú a una
persona armada con una punzocortante, el protocolo policial es que tú le debes de mantener distancia, ¿sí? Y si rompe el cerco, o sea, si rompe los 6 metros y viene a 5 o 4 metros, tu protocolo policial es abrir fuego. O sea, tú debes de usar fuerza letal. Eso es lo que se supone debería hacer. Ahora, aquí viene un problema. Si tú abres fuego a una persona armada con una punzocortante que nada más se te venía acercando, es un exceso de fuerza. Si tú abres fuego a un agresor que te viene con el cuchillo ya así atacándote, pudiera estar justificado tu actuar. Sin embargo, hay algo que se llama derechos humanos en México y yo creo que en otros países también. Entonces, los derechos humanos en México a veces pareciera que protegen más al delincuente. Entonces, lo primero que piensa el policía es, si yo lo mato, voy a acabar en la cárcel. Si yo lo mato, pierdo mi trabajo. Lo de menos, yo lo mato, acabo en la cárcel. Entonces, hay policías que tú los ves dudar. O sea, se rompe el cerco, el tipo con el cuchillo se acerca, amenazante, no está atacando, pero se acerca con el cuchillo arriba, se rompe el cerco de los 6 y empieza a meterle 4 o 3 metros. Y entonces el policía empieza a dudar y empieza a pensar, si lo mato, si le disparo, ¿qué va a pasar? El policía tiene que advertir primero, lógicamente, tiene que meter advertencias verbales, comandos verbales. Suelta el cuchillo, aléjate al piso, suelta el cuchillo, suelta el arma, suelta el arma, suelta el arma, suelta el arma. Pero hay un punto donde ya la negociación, o sea, los comandos verbales no sirven y tienes que pasar al uso de fuerza. El uso de fuerza lo utilizas cuando, ¿sí?, el otro te ataca, pero ahí el procedimiento está desactualizado. O sea, el procedimiento policial está desactualizado en ese sentido. ¿Por qué? Porque si un agresor te amenaza a menos de 4 metros, significa que en 1 segundo y medio te alcanza y te puede meter, en el segundo y medio subsiguiente, te puede meter 3 puñaladas. O sea que en 3 segundos te puede atacar, te puede meter en 3 segundos un tipo a 4 metros, 3 metros y medio, 3, te ataca y te mete 3 puñaladas. ¿Sí? En 3 segundos. 1, 2, 3. 3 puñaladas. Pero no estoy diciendo que el agresor ya lo tenías aquí cara a cara. Estoy hablando que el agresor lo tenías a 3,5 metros, 4. Entonces el procedimiento policial te dice que si el agresor está a 4 metros, vamos a decir, y no te está atacando, tú no tienes justificación de usar tu arma de fuego. Sin embargo, estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, está mal el procedimiento ahí. ¿Por qué? Porque en experiencia, yo les digo, a 3,5 metros, 4, una amenaza de cuchillo se vuelve un ataque así. Entonces el policía debe de tener la conciencia de que cuando le rompe el cerco a 3 metros y el policía ya tiene el arma totalmente alineada al objetivo, el policía cierra el agresor a 3 metros y el policía sabe que en menos de 3 segundos el policía va a resultar herido. Y es entonces que el policía debe de disparar. El protocolo policial, los protocolos policiales actualizados, por ejemplo, en Estados Unidos, de repente se pasan, pero ustedes vean muchas grabaciones de los body cams de los policías norteamericanos. El del cuchillo, primero el policía le dijo, suelte el arma, suelte el arma, suelte el arma. Si no trae taser, el policía no lo taserea, no lo electrocuta, pero le va diciendo, suelte el arma, y el policía va retrocediendo, y el agresor va acercándose amenazando. Pero llega un momento donde el policía hace una valoración. O sea, el policía se da cuenta, el agresor ya está a menos de 4 metros, ya rompió el cerco, ¿sí? Eso significa que en menos de 3 segundos este fulano me mata, y entonces el policía abre fuego. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ustedes vean lo que pasa, ¿sí? Y cuando se rompe el cerco de los 4 metros para adentro, o sea, ya a tu espacio, tú tratas de disparar a un agresor que ya va moviéndose y va haciendo cuchilladas y ya va en camino, o sea, ya va dinámico, ya va atacando, y tú le tratas de disparar ahí, eso es muy probable que falle. Y puede ser que tú le sueltes varios tiros, y sobre todo con el calibre policial, que aquí, por ejemplo, traen 380, traen 9 milímetros. Con ese calibre policial, tú le disparas a un fulano bien prendido, bien adrenalínico, y es posible y es muy probable que no lo tumbes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el calibre 45,
Fue un calibre desarrollado por el ejército norteamericano en las Filipinas, porque se dieron cuenta que a los filipinos, cuando se venían encima con los cuchillos, con los machetes, no los frenaban, o sea, dijeron, necesitamos un calibre más grande. Y entonces metieron un calibre con mayor poder de parada, y ahí salió el calibre 45. Y entonces, lamentablemente, los policías hoy en día no traen esos calibres de poder de parada. O sea, que de un solo madrazo, ¡pum!, sientas a un cabrón. Rápido, ¡pam!, lo desplomas ahí. Entonces, con calibres más chicos, no estoy diciendo que la 9 no sea buena, No estoy diciendo que la 9 o que la 380 no sea un calibre bueno. Es un calibre bueno, pero no tiene el poder de parada de una 45, 44, 357 Magnum, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes un ataque dinámico, o sea, si tú ya tienes un fulano que ya te cerró el cerco de 6 metros y ya te cerró a 4 metros, 3 metros, tú te lo tienes que ejecutar ahí. Pero te lo tienes que ejecutar cuando su ataque no es dinámico. O sea, yo te estoy amenazando con el cuchillo y al momento que yo me voy acercando, yo no me estoy moviendo mucho. Entonces ahí tú ves, ya me cerró a 3 metros, pam, pam, 2 plomazos, pum, para abajo, ¿sí? Pero si yo ya voy corriendo hacia ti y haciendo esto, tu reacción no va a ser nada más, ay, me quedo parado y le disparo, no. Tu reacción va a ser correr hacia atrás porque le vas a tratar de abrir la distancia y al mismo tiempo que vas corriendo hacia atrás, le vas a ir disparando. Pero ya no es lo mismo disparar tú en una posición dinámica con alguien que se te viene encima, no es lo mismo a disparar estático en un isósceles y soltándole 3 plomazos al centro de la masa. Entonces, muchos protocolos policiales están desactualizados. No están entendiendo que el arma punzocortante a menos de 6 metros, aunque no sea atacante, sino sea amenazante, en menos de 3 segundos se puede volver ataque de cuchillo y puede salir muerto el policía, y eso fue lo que sucedió. Entonces, ahí, por ejemplo, se tienen que actualizar los protocolos. Se tienen que actualizar. Por ejemplo, otro protocolo que está obsoleto y que no es protocolo, más bien, es un entrenamiento que está obsoleto y que los policías, la verdad, no saben qué hacer, es que, por ejemplo, yo soy un policía, ¿sí? Estoy parado en una calle y se acerca un tipo, ¿sí? Se acerca un tipo. Y entonces se acerca, muy, muy cerca, y ya lo tengo, vamos a decir, a 50 centímetros. Y el tipo me pregunta por una calle, vamos a suponer. Al momento que yo volteo o hago esto, yo como policía, para ayudar a la persona, el tipo saca un cuchillo y me empieza a apuñalar, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la mayoría, yo les puedo decir el 99% de los policías, que si yo los someto a una evaluación y les digo, a ver, vamos a hacer una reacción de desenfunde con fuerza contenciosa, o sea, lo que vas a tener que hacer tú como policía, esta es la evaluación, vas a tener que hacer esto. Te va a apuñalar el agresor a 40, 50 centímetros, o sea, te va a sorprender con un picahielo y tú lo que vas a hacer es, le tienes que detener el embate, o sea, lo tienes que reducir el embate y al mismo tiempo tienes que desenfundar, tienes que meter tiro y luego tienes que abrir distancia. Yo les apuesto que si yo hago una evaluación ahorita a los cuerpos policiales y les hago esa prueba, yo les apuesto que el 90% de los policías los matan. Así se los digo, se los garantizo, se los apuesto, apostamos lo que quieran. Júntense 5 policías que se sientan muy capacitados y un día si quieren hacemos la evaluación. Así yo hacía mis cronometrajes y mis evaluaciones. Agarro y, a ver, alíñense, pongo a unos agresores, alumnos o quien sea, con cuchillos de entrenamiento, unos plumones, con unos plumones rojos, y a ver, vas a tener que desenfundar tu arma a corta distancia y vas a tener que contener el ataque. ¿Por qué? Muchos me van a decir, los que son idealistas, los que van a pensar, es que tú nunca debes de dejar que nadie se te acerque. A ver. Vámonos a la realidad y vamos a dejar de pensar pendejadas. Tú como policía, se te van a acercar mucha gente. ¿O qué? Tú como policía vas a andar marcándole el alto a todos y vas a andar diciéndole a todos, no te acerques, abra su distancia. Eso no existe. Tú como policía, la gente se te acerca
Como policía la gente se te acerca. Entonces tú estás como uniformado y la gente se te acerca a pedirte direcciones, a pedirte ayuda, a preguntarte algo, se te acerca la gente. Entonces, la gente se te acerca y tú debes como policía, como elemento, debes de saber reaccionar con el uso de fuerza a distancias cortas, ya sea que el agresor te quiere emboscar con una punzocortante o te quiere agredir con un arma de fuego, o te suelta un golpe, te quiere noquear, o te quiere desarmar, Hay muchas situaciones donde el loquito se acercó al policía, el policía se distrae y ¡fum!, le sacaron el arma, lo golpearon y le sacaron el arma y lo subyugaron. Entonces, no podemos nosotros garantizar como elementos de policía, no se le puede garantizar al policía que no se le va a acercar la gente. El policía no puede garantizar eso. El policía va a tener interacción social constante. Y por lo tanto, el policía debe de saber reaccionar con uso de fuerza en diferentes niveles, desde el uso de fuerza contencioso, preventivo, de control y letal. Debe de saber reaccionar a cortas distancias, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que yo veo que es una obsolescencia tremenda en los policías es que no tienen weapon retention, o sea, no saben retener su arma, ¿sí? Cuando el policía, cuando llega a un malandro y lo quiere desarmar, ¿sí? El policía no sabe cómo retener su arma. De veras, yo hice, a ver, ahí les va, no lo estoy inventando. Yo estuve 6 años y medio practicando, capacitando policías y les hacía la prueba de la retención. ¿Qué hacía? Le ponía enfrente a un tipo y le decía, a ver, desármamelo, ¿sí? Y el policía, a la hora que se le venía encima, se revolcaban en el piso y le acababan sacando la pistola. Porque el policía no tiene las técnicas para retener su arma. Eso también es un problema. Y eso sería otra etapa, ¿sí? Entonces, tenemos la primera etapa, para resumir, que donde yo veo obsolescencias. La primera etapa es que el policía no sabe someter a una persona que se resiste, ya ni siquiera que ataca, simplemente que no se deja. El policía no sabe. Y como no sabe, o no lo somete y ni quiere, o lo somete con puro castigo, o sea, a macanazos y a golpes, y eso tampoco es el deber policial. Eso es exceso y brutalidad policial, uso de fuerza, exceso de uso de fuerza. En la segunda etapa es que el policía debe de aprender a someter a una persona que se resiste, y no nomás que se resiste, que ataca. O sea, una persona que ya golpea al policía y una persona que pudiera sujetar algo, ¿sí? Y pegarle al policía, un palo, una piedra, un martillo, etc. Debe de aprender eso. En la otra etapa, debe de aprender, en la siguiente etapa, debe de aprender los protocolos que se deben de seguir en cuestiones de armas punzocortantes, ¿sí? Debe de aprender cómo mantener la distancia si la amenaza es evidente, y debe de aprender a reaccionar cuando la amenaza no es evidente y instantáneamente viene un ataque a corta distancia. Entonces el policía debe de, ¿sí?, aprender a reducir la movilidad del arma punzocortante a corta distancia, y al mismo tiempo tiene que desenfundar su arma porque ya su vida está de por medio, porque está bajo ataque de cuchillo y eso no es un juego. Y luego, en las etapas subsiguientes, necesita el policía aprender a retener su arma en forcejeos, ¿sí? Debe de aprender también a lidiar, por ejemplo, con ya intercambio de tiro dinámico. O sea, no es lo mismo que yo le tire a unas siluetas en el campo de tiro y que yo practique a que alguien me esté aventando balazos de regreso. No es lo mismo. Y los policías, muchos se cagan en los calzones y se congelan a la hora que vienen los plomazos de regreso, ¿sí? Entonces, todas esas etapas debe de seguir el policía, el elemento, para decir que está bien capacitado. Si el policía nada más se quedó en una etapa, en la primera etapa de yo nomás sé someter borrachos y yo nomás sé someter a alguien que es más débil que yo, pues el policía no tiene realmente capacitación. Si el policía no sabe hacer un desenfunde rápido, a corta distancia, bajo estrés de ataque punzocortante o de
o de ataque de fuego, de arma de fuego, y no sabe reaccionar bajo estrés, el policía no está capacitado. ¿Sí? Si no sabe el policía el protocolo de distanciamiento en amenaza evidente punzocortante, el policía no está bien capacitado. ¿Sí? Entonces, todo eso el policía debe de desarrollarse. Y yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, ¿existen esas etapas? ¿Ustedes creen que existe? ¿Ustedes creen que los policías se capacitan así como yo les estoy diciendo? Esa sería la pregunta. A ver, ¿cuántos policías ustedes creen que existen que hacen lo que yo les estoy diciendo? O sea, que tienen estas etapas de entrenamiento. Un policía que sabe retener su arma, un policía que sabe lidiar con ataques de cuchillo a corta distancia, un policía que sabe los protocolos de mantener la distancia y ejecutar el tiro al centro de la masa y ya en movimiento. Un policía que sabe someter ya a un agresor golpeando y agrediendo de regreso. ¿Cuántos policías saben? Nadie. Casi nadie. Y es triste. Es triste porque los que sufren son ellos. Son los mismos policías, amigos. Entonces, es donde yo veo las falencias, amigos, ¿sí? Yo no estoy hablando como poseedor de la verdad. Yo no estoy diciendo yo lo sé todo. Lo único que estoy diciendo es que bajo mi experiencia, como yo he capacitado a los policías y lo que yo he vivido, necesitas a huevo, o sea, a fuerza, necesitas lo que les estoy diciendo. Necesitas esas etapas. Y no nada más como policía, como escolta también. ¿Sí? Como escolta también. ¿Ok? Entonces, bueno, amigos, ha sido un placer. Ya me tardé 1 hora y 10. Ha sido un gusto, un placer comentarles esto. Espero que haya sido ilustrativo. Yo reitero que sí me da mucha pena y mis condolencias a las familias del policía asesinado hoy en Argentina. Es muy triste. Espero, de veras, yo espero que esto sirva ya de lección para las academias de policía, para los capacitadores policiales, para los instructores y para todas las personas que nos dedicamos a seguridad y defensa. Yo quisiera decirles que es hora de despertar, ¿sí? Es hora de despertar, porque ya no sirve de nada empezar a entrenar algo cuando ya el elemento ya salió herido o muerto por falta de capacitación. No se vale, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría eso, ¿sí? Hay que tomarse las cosas en serio, ¿sí? Y los policías, ustedes, los que me están viendo que son elementos policiales, que son militares, que son escoltas, yo sí les quiero comentar que no dependan su capacitación, no la pongan en manos de su institución. Ustedes como policías, ustedes deben de capacitarse por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque como me lo dijo, les estaba comentando, un alumno me dijo, jefe, si me matan, ¿quién le va a dar de comer a mi familia? Efectivamente, amigo, tú que eres policía o eres escolta y que estás en la primera línea de defensa, tienes que entender por ti y por los que tú proteges y por tu familia, tienes que entender que tú tienes que estar en capacitación constante. Si tú no te capacitas constantemente, déjenme decirles una cosa y con esto cierro el video. ¿Ustedes creen que la delincuencia no se capacita? ¿Ustedes creen que el malandro no aprende? ¿No se desarrolla? ¿Ustedes qué creen que hacen los malandros en las cárceles, en los barrios? ¿Creen que nada más están perdiendo el tiempo? Se ponen a entrenar, aunque no lo crean, ¿sí? Agarran un colmillo tremendo. La delincuencia, amigos, déjenme decirles una cosa, la delincuencia evoluciona. La delincuencia va así, miren. La delincuencia va así, evolucionando, adaptándose, mejorándose. ¿Y la policía qué está haciendo? La policía se sigue quedando. En vez de que la policía siga adaptándose, evolucionando, o sea, que la policía vea, ok, la delincuencia ya subió aquí, ya se adaptó a esto. Ah, bueno, la policía ya se está aquí. Ah, la delincuencia ya se adaptó aquí. Ah, pues la policía ya se adaptó aquí. Así. Pero lo que sucede es que los malandros, la delincuencia va así, adaptándose, evolucionando.
¿Y la policía qué va haciendo? Se va quedando. Entonces, ¿qué va pasando? Miren, la brecha se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué sucede? Que los entrenamientos policiales están aquí, ¿sí? Las capacitaciones policiales están aquí y la delincuencia está acá. ¿Y qué pasa entonces? Cuando se encuentran el policía y el delincuente, ¿qué sucede? Digo, simple matemática, ¿no? Ya me voy a dormir, amigos. Espero les haya servido esto. Y tómense las cosas en serio, porque estas tragedias son muy tristes, pero sirven para entender que todo el tema de las armas, el tema de la defensa personal, la protección personal, no tiene lugar a especulaciones, ni a circos, ni a morbos, ni a hipótesis que nunca compruebas, ni a ideas románticas, ni a pendejadas de gente que no tiene experiencia y que nomás está hablando o que nomás está diciendo pura pendejada que no sirve de nada, ¿ok? Entonces, aguas con eso, amigos, tómenselo en serio. Buenas noches, que estén muy bien, hasta luego.